Bienvenidos a un nuevo capítulo en Crecer en la Gracia. Lecturas de estímulo y edificación en la vida cristiana. Qué maravilla, perdón recibí, Cristo por gracia salvó. Un caluroso y fuerte abrazo fraternal para todos aquellos que nos escuchan el día de hoy. Hermanos y amigos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Nuestra reflexión del día de hoy empieza en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 18 y 19. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Estos dos versículos nos muestran la vida de cada uno de estos dos personajes en los cuales se divide la humanidad. Los justos, temerosos de Dios, y los impíos, o aquellos que hacen caso omiso de la palabra de Dios y del llamado de Dios. Dice que aquellos que creen en Dios, que temen a Dios, su vida es representada por una senda, un camino. Igualmente, la vida de los impíos o de los no creyentes es representada también por un camino. La diferencia es que la senda de los justos dice que es como la luz de la aurora, la luz de la mañana, que empieza a ir creciendo a medida que el sol va saliendo, hasta que al mediodía está en toda su plenitud y en todo su fulgor. Por el contrario, la vida de los impíos está representada por una oscuridad que dice no les permite ni siquiera ver o analizar con qué tropiezan. Entonces, debemos pensar que nuestras vidas deben ser un camino que recorrer. Nuestras vidas no son estáticas y hay que siempre avanzar. El verdadero creyente avanza hacia lo perfecto, mientras que el inconverso avanza a tientas, pero no sabe ni a dónde va, ni cómo se dirige y tampoco sabe las cosas con las cuales tropieza. Teniendo en cuenta esto, vamos a mirar un pasaje que es el corazón del pensamiento de hoy. Está en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En estos dos versículos, 9 y versículo 10, hay 4 verbos que resumen de manera lógica el desarrollo de la vida que Dios espera de un cristiano y que los tesalonicenses se habían convertido en un ejemplo no solamente para ellos mismos, sino para toda la región de alrededor de ellos. Estos verbos son los siguientes: recibir, convertir, servir y el verbo esperar. De manera que la vida de un verdadero creyente inicia cuando recibe de una manera activa la gracia de Dios. Es ese momento cuando se encuentra frente a frente con el Señor, reconoce sus pecados, reconoce su maldad, su culpabilidad y se acoge a la justicia ofrecida por Dios a través de la sangre del Señor Jesucristo derramada en el sacrificio de la cruz del Calvario. ¡Qué precioso momento! ¡Qué momento tan memorable! ¡Qué momento tan inolvidable para un verdadero creyente! Es el momento cuando recibe de parte de Dios la paz, el reposo, el descanso de sus obras muertas, de sus pecados, y coloca sobre la cruz, sobre el madero, todo aquel fardo de malos hábitos, de malas costumbres, de mal vocabulario, de mal comportamiento, de cosas aquellas que ofenden a Dios, que por obligación las hacía debido a la influencia del príncipe de este mundo. Pero una vez que ha recibido esta gracia, viene el segundo paso, que es convertirse. Hay un proceso de santificación en la práctica, y ese proceso lo describe aquí como haberse convertido de los ídolos a Dios. Esta etapa de la vida del creyente es visible, es tangible. Las personas alrededor de él empiezan a ver cambios prácticos en su vida. Convertirse de los ídolos a Dios no es más que empezar a despojar su corazón, su pensamiento de aquellas cosas que antes le dominaban, pero que finalmente no tenían ningún fruto en sí mismas.
Definir un ídolo no es tan difícil. Un ídolo no es un dios falso únicamente. Un ídolo es toda aquella cosa o persona que ocupa el lugar principal en nuestro corazón y que se convierte en el motor de nuestra vida y el objetivo a perseguir. Un ídolo moderno puede ser un equipo de fútbol, puede ser el trabajo, puede ser una bicicleta, puede ser una moto, puede ser una novia, puede ser la esposa, puede ser los hijos. Hay tantas cosas alrededor que ocupan el lugar más importante en nuestra vida y que no nos permite tener a Dios gobernando en ella. Convertirse de los ídolos también es descrito en la carta del apóstol Pablo a los Efesios como despojarse del viejo hombre con sus vicios, con sus hábitos, con todo aquello que nos dominaba antes de conocerle a él. A veces como cristianos tenemos la tentación de guardar en nuestras vidas algunos de estos ídolos porque los amábamos antes y nos representaban cierto placer. Usted y yo, como hijos de Dios, debemos de pensar que el segundo paso en nuestra vida es mostrar que realmente estamos despojándonos de todas aquellas cosas o personas que antes eran tan importantes para nosotros que no permitían que Dios fuera la primera persona quien gobernara nuestros pensamientos. El tercer gran verbo que encontramos y que nos indica una acción en el texto es servir al Dios vivo y verdadero. Así como los sacerdotes antes de entrar al lugar santo tenían que pasar por el lavamiento o por el lavacro para poder manipular las cosas sagradas, todo creyente verdadero debe también aprender a despojarse de todo aquello que es un peso en su vida espiritual con el fin de poder servir adecuadamente al Señor. La vida del creyente está marcada por cambios radicales que le permite al inconverso ver un cambio práctico, pero además de eso, de un amor por el Señor que lo lleva a servirle. Hay muchas y diversas formas de servir al Señor, y en su gracia Él ha provisto para nosotros de dones espirituales los cuales el Espíritu Santo ha repartido a los creyentes como Él quiere. Esos dones son capacidades sobrenaturales que Dios nos ha dado para que por medio del Espíritu Santo podamos servirle a Él de la forma en que Él ha diseñado nuestras vidas. Debemos buscar crecer en esta parte para poder ejercitar nuestro servicio al Señor de una manera adecuada. Y el último y cuarto verbo es esperar. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En otras palabras, no hay otra esperanza, no hay otra gloria más grande que una persona pudiese esperar en esta tierra que la que se le ha prometido a los creyentes. Y es que un día estaremos con Él, le veremos y disfrutaremos de su presencia por la eternidad. Los tesalonicenses tenían esto bien claro y estaban tan arraigados a esta esperanza que algunos habían dejado de trabajar esperando que ya el Señor regresara por ellos. Resulta paradójico que para los creyentes encontrarse con el Señor es una esperanza gloriosa, mientras que para los no creyentes ver al Señor cara a cara resultará en algo terrorífico. Qué bueno que podamos pensar en estas cosas para ser motivados, en primer lugar, a recordar ese precioso momento cuando nos encontramos con el Señor y recibimos su gracia. También ese acto constante en nuestras vidas que es rendirnos al Señor, convirtiéndonos de aquellas cosas que nos hacen frenar nuestra vida espiritual, que son pecaminosas y que muchas veces nos quitan la paz y que no nos permite disfrutar de una verdadera y constructiva comunión con Él. La tercera cosa, recordemos, es aprender a servir al Señor en aquello para lo cual el Señor me ha llamado. Hay diversidades de operaciones y ministerios, pero podemos empezar por las más sencillas como la oración por los santos, el servir a los hermanos, el congregarnos y aprender más acerca de los hombres y mujeres en la Biblia que sirvieron al Señor y que pueden ser una inspiración o una motivación para nosotros. Y amar la venida del Señor. Un verdadero creyente siempre tendrá presente su encuentro glorioso con el Señor. Revisemos nuestras vidas a la luz de estos 4 verbos y pensemos cuál es nuestro nivel de crecimiento. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que apenas se ve cuando el sol no ha salido, y una vez que el sol empieza a salir, se vuelve más refulgente y todo lo deja ver claro. ¿Qué tanta luz ha crecido en tu vida?
Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, de Dios es la gloria, que solo